Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Y bueno, yo aquí, como siempre, llegando tarde a las noticias que salieron ya hace rato y que ya están más que analizadas, pero que a pesar de eso de igual manera analizaré. Y se trata de las palabras de nuestro honorable tío Splain en el discurso o informe número 5 del cuerpo gobernante de este 2025. Ha sido todo un notición, imagino que ustedes bien lo saben. De hecho, mi perfil de Marronet acá de YouTube está hasta el día de hoy plagado de videos de apóstatas, fornicadores y drogadictos como yo, hablando del tema. Hay algunos que debo reconocer, amigos, totalmente exagerados. Videos por ahí bastante, no lo sé, exagerados, diciendo que este anuncio fue prácticamente un giro en 180 grados en la doctrina jehovista. Y claramente no fue así. Otros que también se han ido al otro extremo, al decir que el anuncio fue tremendamente irrelevante, que no se dijo nada nuevo y que todo sigue igual. Y eso tampoco es así. Y amigos, bueno, créanme que dudé si hacer o no este análisis personal. Bueno, varios motivos. Hablar de este tema cuando hay decenas de videos hablando de lo mismo era como... no lo sé. Por lo mismo igual decidí esperar unos días y así también procesaba mejor toda la información. Además, bueno, había y estoy trabajando en otros videos para el canal, material mucho más investigativo, mucho más interesante, que por ahí requiere mucho más tiempo. Y yo tampoco tengo tanto tiempo libre que digamos. Y bueno, no menos importante que eso, amigos, estoy pegado con un libro que de hecho les estaré dejando aquí la captura en pantalla, se llama Enterrado Vivo y en mis ratos libres me lo estoy leyendo de a poquito. Así es que bueno, dudé si ver, rever, analizar, reanalizar el video de Splain. Además que este tipo me cae terriblemente mal, me es desagradable a más no poder, pero bueno amigos, aquí estoy. El tío Satanás me ha tentado y sí, lo estaré analizando, así es que aquí tengo mi cafecito de turno para irlo comentando. Amigos, entonces, ¿cuál es el notición y de lo que tanto se habla? Bueno, que los testigos de Jehová acaban de anunciar, o mejor dicho, de sugerir tácitamente a sus miembros que básicamente estos no tendrían que ser castigados ni reprendidos si deciden seguir cursando una educación superior. Los líderes o mandamases de esta religión saben que tienen el control total del adepto. El cuerpo gobernante les dice que se paren y los testigos se paran. El cuerpo gobernante les dice que se sienten y los testigos se sientan. Ahora pueden llevar barbas y los testigos de Jehová hombres comienzan a llevarlas. Que las mujeres pueden ir al salón con pantalones y las mujeres testigos comienzan a ir al salón con pantalones. Que ahora pueden brindar y los tejotitas comienzan a brindar. Entonces se trata de una subordinación total, amigos. El cuerpo gobernante vaya que lo sabe y completamente. Saben que tienen en las palmas de sus manos las decisiones de vida de más de 9 millones de personitas de este mundo. Pero paralelamente a eso, saben también de lo difícil que es lidiar con las demandas judiciales, por ejemplo, de lo difícil que es lidiar con la apostasía, de lo difícil que es lidiar con las dudas totalmente razonables que pudieran surgir en la interna, y sobre todo lidiar con su propio y absurdo conservadurismo pragmático, el cual es llevado en esta religión a límites realmente ridículos y del cual poco a poco y de manera solapada, se han estado desprendiendo durante los últimos meses o tal vez años. Parte de este cambio se vio precisamente con el tema que ya mencionaba, las barbas, los pantalones, el brindis, antes de eso las fracciones de sangre, el tema del breve saludo a los expulsados, que ahora por cierto se llaman sacados para que suene menos grave, cambios más profundos por ahí como el asunto de que ahora te podrías eventualmente salvar de ser destruido por Don Jehová si te arrepientes en el último instante. Es decir, cuestiones y doctrinas que hace décadas atrás habían sido totalmente impensadas que se cambiaran y que dentro de todo han permitido hacerles, comillas y muy entre comillas, hacerles al testigo de Jehová la vida más fácil o que no sea un martirio pertenecer a esta religión. Bueno, justamente en mi video anterior una parte hablaba sobre Darwin. Hay una frase de él que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni siquiera las más inteligentes, sino que aquellas que se adaptan mejor al cambio.
Y eso es lo que precisamente la religión de los testigos de Jehová ha venido haciendo desde hace un tiempo hasta acá. A ver, lo han venido haciendo desde siempre, ese es un hecho. Pero claro, nosotros estamos siendo observadores presentes de cambios grandes, de giros de guiones y cambios de trama repentinos, que se habrían considerado totalmente impensados hace un par de décadas atrás. Si bien, como mencionaba, existe un control total del cuerpo gobernante hacia el testigo de a pie, también es cierto que ese control total es tremendamente de cristal y es muy fácil de romper. Cualquier testigo con un ápice de duda podría eventualmente comenzar muy lentamente a mirar para el lado, a cuestionar cosas lógicas y finalmente podría perfectamente dar un paso al costado de esta religión y ¡chao! Entonces, claro, ¿cómo lo hago para mantener a mi adepto leal y con la cabeza gacha ante la inmensidad del mundo que le rodea? ¿Cómo limitamos la cantidad de personas que se van o se irán y cómo se lo ponemos más fácil, lo más fácil posible, a las personas que se quedan? Y por añadidura, ¿cómo intentamos disminuir la ira y el resentimiento que tienen los que se van para con la organización? Sencillo, muy sencillo. Como buen perrito amarrado, le alargo un poco más la cuerda para que éste llegue un poquito más lejos. Claro, este se sentirá más libre, pero el control lo sigo teniendo siempre yo. Y así también de paso doy una buena impresión a los de afuera. Me muestro más light y no tan estructurado. Ah, y de paso también me presento ante los tribunales mundanos como una religión que no ejerce presión para con los suyos. Y este anuncio de Splain sobre la educación superior, amigos, es más de lo mismo. A ver, a los testigos de Jehová desde siempre se les ha desaconsejado o desalentado el cursar estudios superiores. Es importante señalar aquí y recalcar con mayúscula y en negrita que esta religión no prohíbe directamente el ir a la universidad, pero sí constantemente está coaccionando sutilmente y no tan sutilmente al miembro de a pie para que éste simplemente no vaya. Todo el maldito tiempo se ha desaconsejado el cursar estudios superiores, se ha demonizado a más no poder la universidad, se ponen ejemplos inventados de cómo cierto testigo de Jehová que fue a la universidad se volvió ateo, comenzó a fornicar, comenzó a drogarse y todo lo que te imaginas. Entonces, de nuevo, no prohíben directamente el cursar estudios superiores, pero sí que lo hacen indirectamente todo el tiempo. En discursos, en publicaciones y en lo que sea. Gran parte de esta prohibición pasa por los ancianos, que siguen órdenes de arriba. El asunto es tan así que incluso los ancianos de congregación están metidos de por medio, desaconsejando a los jóvenes a ir, desalentándolos, quitándoles privilegios. El asunto es tan así que incluso testigos de Jehová que han decidido cursar estudios superiores han sido señalados dentro de la congregación como poco espirituales y como hermanitos no precisamente ejemplares. Y eso, para el ego de un testigo de Jehová, es terrible. Lo curioso del caso es que muchos testigos de Jehová con estudios finalmente terminan ocupando sus habilidades profesionales al servicio de esta organización religiosa, de manera totalmente gratuita. Pero bueno, ya no me lío más y vamos con el discurso del tío Splain. Ahora, durante el resto del informe, hablaremos de los estudios académicos. Aunque nos dirigiremos principalmente a los jóvenes y a sus padres, a todos nos conviene escuchar esta información. A muchos niños les preguntan, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Claro, la mejor carrera es el servicio de tiempo completo. Aún así, los que escogen esa carrera también tienen que ganarse la vida. Bueno, de inmediato Splain se adelanta a la jugada, dejándoles en claro aquí a los niños, testigos de Jehová y a sus padres, que lo importante es el servicio de tiempo completo, es decir, el servicio a la organización Watchtower, y que todo lo demás es secundario, y si es secundario, no necesariamente tendría que importar. En algunos lugares, con la educación básica se puede conseguir un empleo para mantenerse, pero en otros sitios, hacen falta estudios adicionales si se quiere conseguir un empleo que tenga un horario y un sueldo razonables. En ese caso, un hermano quizás se pregunte, ¿y yo debería seguir estudiando? Si es así, ¿qué estudio? ¿A qué nos referimos con estudios adicionales?
pues a cualquier educación o formación que se adquiere después de la educación básica estipulada por el gobierno. Esto pudiera incluir estudios cortos o largos en universidades, en escuelas técnicas, vocacionales, escuelas de oficios y cualquier otra educación especializada. 2 puntos que apuntar aquí, amigos. Váyanse acostumbrando al concepto de estudios adicionales. Al presentar la idea como estudios adicionales en reemplazo del concepto estudios superiores, claro, de inmediato se da la idea de que si es adicional es algo de poco valor, algo insignificante, o en el mejor de los casos, un añadido a algo que ya está completo. Y eso, amigos, eso queda en el subconsciente del testigo de Jehová. Por otro lado, si se empleara el concepto correctamente y como debería ser, como lo sería educación superior, claro, se estaría dando la impresión de algo que está más alto, en una posición más elevada o superior, algo que tiene más cualidad o de mayor valor, algo que es excelente o muy bueno, o que tiene mayor autoridad o poder. Y eso, amigos, también queda en el subconsciente del testigo de Jehová. Sabemos que la lógica de esta religión es que la educación más alta o superior y significativa que podría recibir una persona es precisamente la educación watchtoweriana. Para ellos no hay nada superior a ello. Por eso se debe evitar el concepto de educación superior al referirse a los estudios universitarios y se tiene que reemplazar por el concepto la educación adicional, dando a entender que es un simple añadido. El cuerpo gobernante, amigos, sabe muy bien qué palabras usar para coaccionar de manera extremadamente sutil al miembro de a pie. Además, fíjense en las caras y gesticulaciones de Splain cada vez que menciona una institución superior. Es una excelente manera de bajarle o quitarle importancia a las instituciones de educación superior que ahora esta religión está llamando simplemente como educación adicional. ¿A qué nos referimos con estudios adicionales? Pues a cualquier educación o formación que se adquiere después de la educación básica estipulada por el gobierno. Esto pudiera incluir estudios cortos o largos en escuelas técnicas, vocacionales, escuelas de oficios. Sí, el lenguaje corporal de Mr. Gollum habla por sí solo. ¿Es correcto que un cristiano tome la decisión de seguir estudiando? En este informe, nos gustaría aclarar lo que pensamos de este tema. Aunque algunos tipos de educación pueden encerrar ciertos peligros, básicamente, la decisión de seguir estudiando o no es una decisión personal. A ver, en este punto y de manera personal no estoy para nada de acuerdo con lo primero que Splain plantea, eso de que algunos tipos de educación pueden encerrar ciertos peligros. Para mí, cualquier tipo de educación siempre es beneficiosa. De hecho, el concepto de educación en sí justamente hace alusión al proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores, hábitos y experiencias a lo largo de la vida, con el objetivo de desarrollar las capacidades intelectuales y morales del individuo para su perfeccionamiento personal y adaptación a la sociedad. Afirmar, sin más, que cierta educación es peligrosa, es tremendamente subjetivo y puede interpretarse de diversas maneras. Por el contrario, y en general, la educación en sí es considerada siempre buena, además de ser un motor de desarrollo y un derecho humano fundamental. Amigos, sabemos de lo que se tratará este discurso. La educación superior, la educación universitaria, y es justamente a ese tipo de educación al que David apunta solapadamente como peligrosa. Eso, bajo sentido común, es completamente ridículo. Es una decisión personal. Posterior a comenzar a demonizarla, Splain dice que la decisión de seguir estudiando o no es netamente personal. Es decir, amigos, hasta aquí la misma verborrea de siempre en cuanto a este tema. La educación superior es peligrosa, de riesgo, te hará daño, pero si quieres arriesgarte a eso, allá tú. En Gálatas 6:5, la Biblia dice:
porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Así que cada adulto debe decidir por sí mismo si va a seguir estudiando o no. Gálatas 6:5. Gálatas. Bueno, una epístola de hace 2000 años atrás, de Don Pablo, dirigida a las iglesias de la provincia romana de Galacia. Amigos, un escrito que tenía como fin defender básicamente la doctrina de turno que en ese momento se estaba llevando consigo en no lo sé, Asia Menor, y donde se establecía que la ley de Moisés era incapaz de justificar a las personas, mientras que la fe en la figura de Cristo era lo que realmente otorgaba esta supuesta salvación. El contexto del capítulo 6 en concreto se refiere a esta defensa de Don Pablo de esta doctrina del Evangelio frente a falsos maestros legalistas que exigían la observancia de la ley mosaica. A ver, entonces, ¿te das cuenta que existe un contexto definido para esto? Entonces, explain, ¿qué diantres tiene que ver aquel escenario de antaño con el escenario de querer seguir estudiando una carrera universitaria o no en nuestro siglo XXI? Es ridículo, es el típico anacronismo que esta religión usa para darle peso a todo lo que propone o a todo lo que se les ocurre. Y en el caso de los menores, los padres son los responsables de esa decisión. Y además, deben guiar a sus hijos para que cuando sean adultos tomen buenas decisiones sobre sus estudios. ¿Qué nos ayudará a tomar buenas decisiones en lo que tiene que ver con los estudios? Cada cristiano adulto, y en el caso de los menores, cada cabeza de familia, debe orar y pensar en principios bíblicos y en todo lo que implicaría un determinado programa de estudios antes de tomar una decisión. Entonces, básicamente, el consejo es que si estás barajando la posibilidad de cursar una educación superior, antes tienes que orar la Biblia y orar para así buscar consejos y decidir sobre la marcha. Y, a ver amigos, yo respeto personalmente a la gente que por su cuenta personal tal vez y usando su capacidad de raciocinio, guía tal vez su vida de acuerdo a la Biblia. Es totalmente válido. Lo que a mí me emputece es cuando existe una organización religiosa que coacciona sutilmente todo el tiempo a sus miembros, haciéndoles creer que estos razonan por su cuenta posterior a leer la Biblia, cuando en el fondo es la propia religión la que decide por ellos sobre el tema. Sí, es la propia religión la que interpreta a conveniencia esta Biblia y hace que finalmente el adepto incline su raciocinio hacia el compás de esta religión. El borrego finalmente decide en base a lo que su religión concibe como lo bueno y a lo que su religión concibe como lo malo de este libro sagrado, y no en base a lo que él mismo, usando su capacidad de análisis, podría interpretar de este libro, que, como digo, perciben como sagrado. Y el asunto universitario en los Testigos de Jehová es el mejor ejemplo de eso. Desde siempre esta religión ha satanizado ir a la universidad y luego de hablar pestes de esta usando como base textos bíblicos aleatorios y luego de condenarla y luego de decir que es un arma del diablo y un semillero de desgracias, le dicen al borrego así como jugando: pero eres libre de ir, nadie te obliga a quedarte aquí. ¿Qué harás? Tu vida al diablo entregarás. Entonces me parece hipócrita que ahora Explain diga, así como si nada, que la decisión del tema es personal y en base al entendimiento bíblico de cada uno, cuando amigos, todo el mundo sabe que desde siempre el testigo de Jehová de a pie, o al menos la inmensa mayoría de ellos, ha decidido esta cuestión en base al entendimiento del cuerpo gobernante del consejo bíblico de no ir a la universidad. Y aunque un anciano o un cristiano maduro puede comentar con nosotros los pros y contras de obtener estudios adicionales, ningún cristiano, ni siquiera los ancianos, debe juzgar la decisión personal que tome un hermano. Esto es clave, amigos. Esto de hecho es la piedra angular de este informe. De hecho, si este pequeño extracto no hubiese sido dicho por Explain, este discurso pasaría colado como otro discurso más anti-universidad de la Watchtower. Explain dice que ningún cristiano,
Por supuesto, Spillane habla de ningún testigo de Jehová. Ni siquiera un anciano de congregación debe juzgar la decisión personal que tome un hermano sobre cursar o no estudios superiores, o como le gusta llamarlo ahora a la Watchtower, estudios adicionales. Esto es lo que tanto alboroto ha generado en la comunidad de ex testigos de Jehová, drogadictos y fornicadores como yo, porque claro que es un cambio. Por primera vez se está diciendo públicamente que los ancianos no tienen que entrometerse en las decisiones de algún testigo de Jehová que decida seguir estudiando. Por supuesto, esto será aún más público el día que se publique en una atalaya o despertad, pero de momento sigue siendo público porque está en la página oficial. Amigos, esto es importante porque rompe el esquema que hasta el momento es el establecido en la interna de este grupo, donde muchos ancianos de congregación se sienten con total autoridad de coaccionar a más no poder e incluso imponer a los miembros de su congregación su punto de vista, por supuesto, negativo sobre este tema de los estudios superiores. Pero, a ver, no es que a los ancianos tampoco se les haya ocurrido esto de la nada. Los ancianos siguen órdenes de Gringolandia, donde ha sido el propio cuerpo gobernante, grupo del que David es parte, quienes han autorizado que estos actúen como caciques y jefes sobre este punto. El tema es tremendamente trascendental para los ancianos, y esto lo podemos ver claramente en el libro de estos, el libro Pastoreen el rebaño de Dios. En el capítulo 8 se nos presenta el ítem de qué razones podrían darse para evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos para mantener su posición en la congregación. Y amigos, el texto es muy claro. Él o un miembro de su familia emprenden estudios universitarios. Si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos emprenden estudios universitarios, demuestra el modo de vivir de él que pone los intereses del reino en primer lugar, enseña a su familia a dar prioridad a los intereses del reino, respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior, revela en sus palabras y conducta que es una persona espiritual, ¿cómo lo ve la congregación? ¿Por qué quieren él o su familia emprender estudios universitarios? ¿Tienen metas en el servicio a Jehová? ¿Interfieren los asuntos con la asistencia regular a las reuniones, la participación significativa en el ministerio u otras actividades espirituales? Entonces, el simple hecho de cursar una educación superior en los testigos de Jehová de inmediato deja al testigo en jaque, sobre todo si quien lo hace tiene un cargo de responsabilidad importante en la congregación. Bueno, él o algún miembro de su familia. El tipo de inmediato es observado, de inmediato es cuestionado, de inmediato es reprendido y podría eventualmente perder su privilegio dentro del grupo. Ojo, no por esto te van a expulsar, pero sí tu reputación como testigo de Jehová se iría al carajo. Por supuesto, este libro Pastoreen le pertenece a los ancianos, no es información pública que el testigo de Jehová común y corriente maneje. No, al perraje se le dice que el asunto es a conciencia, que hay muchos peligros, pero que todo es a conciencia, que la Watchtower no te impone nada. Amigos, por cierto, se viene la actualización de este libro, y obviamente este ítem será totalmente editado. Otro ejemplo de esta hipocresía manejada en la interna más hermética del grupo lo encuentras en mi video número 268, donde expongo la situación antes descrita mediante un video de la propia Watchtower. A ver, contexto. Hace ya un par de años se filtró por la red apostatil un video instructivo para los ancianos de las congregaciones, al menos de habla inglesa. La verdad es que desconozco si en países tercermundistas de habla hispana también se dio, donde tenemos una escenificación de cómo el superintendente de circuito y los ancianos de una congregación tendrían que actuar y tendrían que reaccionar con otro anciano si este último ampara y justifica el que un familiar de él esté yendo a la universidad. Amigos, el video es tremendamente directo y conciso, y sin duda que no deja espacio para la duda. Básicamente, si el anciano defiende a su familiar testigo de Jehová universitario y lo justifica, este anciano tiene que ser dado de baja. Si te interesa este video y ver todo su contexto, ahí está para tu disposición.
Recuerda, video 268. Entonces, con esto nos damos cuenta el cómo este tema de la educación superior es puesto siempre como a conciencia para el testigo de Jehová de a pie, pero en la interna del grupo el asunto se pone color de hormiga. Pero, ahora llegó Splain a decir, así como sin nada, así como jugando, que los ancianos no tienen que interferir en la decisión de un hermano si éste decide estudiar o no. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Seguir estudiando tiene ventajas y desventajas. ¿Qué te ayudará a tomar una buena decisión? Recordemos el consejo de Proverbios 14:15. En parte dice, el prudente mide bien todos sus pasos. Ora sobre el tema. Voy a repetirlo. Ora sobre el tema. Claro, obviamente amigos, pero evidentemente Salomón, y posterior a tener orgías múltiples con sus 700 esposas y 300 concubinas, se levantó inspirado esa mañana a escribir el Proverbios 14 para que una religión en el futuro lo atribuyera solapadamente a la educación superior y usase el texto para coaccionar sutilmente a los jóvenes a simplemente no estudiar. Bueno, si el tío Salomón hubiese vivido en el año 1088 en Italia, amigos, estoy segurísimo que hubiese sido el primero en ingresar a la denominada primera universidad de la historia, la de Bolonia. Así es que, Splain, no me vengas a sacar pasajes sueltos de la Biblia para reafirmar tu postura anti-universidad. Sabemos que tú y tus secuaces son anti-universidad, pero claro, ya es tiempo de camuflarlo para dejar de ser señalados. Si eres joven, háblalo con tus padres. Después, hay que seguir estos pasos. Primero, piensa en tus motivos. Y segundo, analiza lo que implicarán esos estudios. Amigos, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Splain. Creo que siempre es bueno analizar los motivos del por qué uno tomará una decisión y las implicaciones de aquello. Pero, tío Splain, exactamente la misma lógica podría aplicar para una persona que quiera hacerse testigo de Jehová, o mejor dicho, para un joven a portas de su bautismo. En ese escenario, sus padres o los ancianos por ningún motivo le dirán que piense bien su decisión de bautizarse, que baraje las posibilidades y vea los pros y los contras de hacerlo. No, todo lo contrario. Amigos, yo crecí con la idea de que bautizarse en los testigos de Jehová era fundamental para pasar con vida al paraíso y no ser masacrado por Don Jehová en Armagedón. El bautismo significaba automáticamente estar con un pie y medio en el paraíso. Es por eso que ahora se bautizan niños de 8 años en los testigos de Jehová. Claro, no existe un raciocinio, pero por otro lado está ese temor de que llegue el fin y tú no estar bautizado. Entonces, volviendo a la lógica de Splain, a ver, lo más coherente y razonable sería siempre analizar los motivos del por qué uno tomara una decisión y las implicaciones de aquello, los pros y los contras. Y esto debería incluir, por supuesto, las decisiones de vida que se toman muchas veces de manera totalmente sesgada en la interna de la organización Watchtower. Ah, pero ahí Splain no dice nada, ahí no cuestiona nada. Hablemos más de estos dos pasos. Primero, piensa en tus motivos. Pregúntate, ¿por qué quiero estudiar más? Muchas personas lo hacen para conseguir un trabajo que les gusta, en el que pagan mejor o hay mejor horario. ¿Son malos motivos? No necesariamente. ¡Voilá! Ahora de la nada y muy complacientemente Splain dice que no es necesariamente malo que un hermano decida estudiar por tal vez ganar un poquito más de plata o tener un horario más cómodo. Amigos, es que es todo lo contrario a lo que han venido diciendo desde siempre en cuanto al tema. La lógica de esta religión ha sido siempre no acudir a los estudios superiores si tu objetivo es querer tener más tiempo libre, pero sobre todo si tu objetivo es querer ganar más plata. Ese escenario como tal siempre se ha demonizado y desaconsejado,
Y amigos, estoy segurísimo que muchos hermanos testigos de Jehová que efectivamente han entrado a la universidad para tal vez trabajar menos como profesional y ganando tal vez más plata de la que ganarían trabajando en cualquier empleo ocasional, estoy segurísimo que han sido señalados en la congregación. Estoy seguro que han sido tomados como ejemplos no dignos de imitar. Estoy seguro que han sido catalogados como poco espirituales. Estoy seguro que muchos incluso han perdido privilegios. Pero ahora Gargamel dice que este escenario no es necesariamente malo. A un hermano, quizás eso le permita ser precursor o servir a tiempo completo de otra manera. Bueno, por eso no es necesariamente malo. Amigos, todo sea para administrar mejor el tiempo en favor de los intereses de la organización. Aplausos. Pero la Biblia nos advierte que no seamos materialistas o pensemos que solo el dinero nos dará seguridad. Si tu motivación es obtener riquezas o prestigio, no solo puede que al final te sientas vacío, sino que probablemente te alejarás de Jehová. A ver, si tu motivación para estudiar es obtener riquezas o prestigio, corres el riesgo de al final sentirte vacío, según Explain. Amigos, no sé cómo serían sus casos, pero yo al menos no conozco a absolutamente nadie que haya dicho que su única motivación para estudiar una educación superior sea para volverse rico y punto. Creo que existen trasfondos mucho más potentes y cuerdos para hacerlo. Creo que por ahí acudir a la frasecita facilista de que algunos quieren volverse rico y por eso quieren ir a la universidad me parece realmente patético. Pero claro, si usas este argumento como premisa, indudablemente estarás causando una idea totalmente negativa y totalmente superficial de la educación superior. Amigos, yo creo que cursar una educación superior debería formar parte de nosotros de manera intrínseca. Debería tomarse como una etapa maravillosa de la vida donde te llenarás de conocimiento y sabiduría. Una etapa en donde verás florecer tus talentos y aptitudes. Una etapa que te comenzará a allanar tu futuro laboral y te hará la vida, en ese sentido, mucho más fácil. A ver, obviamente, está claro que tú también puedes empaparte de sabiduría y llevar una vida buena sin estudios superiores. Eso es un hecho. Mucha gente lo ha hecho. Sin embargo, también es innegable que la educación superior es un tremendo trampolín y está en tus manos acceder a él o no. Y si no quieres hacerlo, es cosa tuya y se respeta totalmente. Pero que, a ver, por favor, que no venga una organización religiosa yanqui a decirte que la educación superior es una triquiñuela de una entidad espiritual llamada Satanás, como tantas veces esta religión lo ha sugerido a través de sus discursos y publicaciones. Y bueno, si eventualmente, posterior a ir a la universidad, te va bien en la vida, tienes un trabajo bueno y comienzas a ganar dinero al punto de volverte rico, genial que sea así. Disfruta, amigo. Y si puedes ayudar a tu prójimo, hazlo. ¿Qué hay de malo en disfrutar tu plata ganada de forma honesta? Y sí, también es cierto que mucha gente rica se siente vacía, como señala Explain. En eso también tiene razón. Pero de igual manera, mucha gente pobre también se siente vacía. Amigos, mucha gente que nunca quiso hacer nada en su vida y surgir llega al punto de sentirse totalmente vacío cuando se da cuenta que no tiene nada. Ahora bien, ¿por qué Explain también no habla de eso? David señala también que mucha gente que estudia busca prestigio. A ver, entendamos el concepto de prestigio como una estima pública de alguien o de algo fruto de su mérito. Alguien reconocido, alguien admirado, alguien respetado. Amigos, básicamente un miembro del honorable cuerpo gobernante. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente le preocupa a David? No solo puede que al final te sientas vacío, sino que probablemente te alejarás de Jehová. Alejarse de Jehová en esta religión es sinónimo de alejarse de la propia Watchtower. No olvidemos nunca, amigos, que en esta religión no puedes amar a Dios y a la vez no ser parte de la Watchtower. O amas al Dios Jehová y eres testigo de Jehová, o no eres parte de los testigos de Jehová y estás automáticamente con el diablo. Pero bueno, continuemos. Nada. Voy a repetir esto.
Nada debería ser más importante para nosotros que servir a Jehová. Así que la razón por la que querríamos estudiar más debería ser poder mantenernos y llevar una vida centrada en servir a Jehová de todo corazón. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 6:33. Por lo tanto, sigan buscando. ¿Qué dice ahora? Primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Así es que si eres testigo de Jehová y osas o te atreves a ir a la universidad, pues que la razón de eso sea esencialmente y fundamentalmente congeniarlo de alguna manera con los intereses de la Watchtower, y que eso te ayude a ser un mejor testigo de Jehová. Como decía antes, voy a repetir esto. Muchas personas lo hacen para conseguir un trabajo que les gusta, en el que pagan mejor o hay mejor horario. ¿Son malos motivos? No necesariamente. A un hermano, quizás eso le permita ser precursor o servir a tiempo completo de otra manera. Que todo sea para administrar mejor tu tiempo en favor de los intereses de la organización. A ver, si ya como profesional tienes que trabajar menos horas, pues aprovecha tus horas libres para dedicárselas a la organización. Si ya como profesional tienes alguna aptitud laboral que la Watchtower requiera, pues dedícasela a la organización gratuitamente. Si ya como profesional estás ganando un poco más de dinero, bueno, trata de donar más a la organización. Es que ese es básicamente el mensaje que te están dando entre líneas. Veamos el caso de una hermana llamada Josefina. Ella hizo un curso para trabajar en un salón de belleza. La hermana dijo: decidí estudiar para tener un trabajo que me permitiera servir más a Jehová. Los estudios no eran lo más importante de mi vida. Mis metas espirituales, sí. A ver, ¿quién es Josefina? ¿De qué país es Josefina? ¿De qué congregación es Josefina? ¿Cómo puedo ubicar a Josefina? Pero bueno, Josefina la precursora hizo un pequeño curso de belleza y trabaja en un salón de belleza. Los estudios superiores no eran para ella, y de esa forma ella sirve mejor a la organización. Ok, es respetable. Josefina, yo te respeto. Bueno, atención con el siguiente ejemplo, inventado también. Otra hermana, llamada Iris, hizo un curso más largo relacionado con la odontología. Ella dice que estudiar más tiene ventajas, pero no te va a dar verdadera felicidad y satisfacción. Y añade, la fórmula es sencilla. Si Jehová es el centro de tu vida, la felicidad y la satisfacción están garantizadas. Así es, cuando nuestra amistad con Jehová es lo más importante de nuestra vida, tomamos decisiones que nos hacen felices de verdad. Bueno, Josefina, que estudió algo muy cortito y básico, ahora se siente plena. Iris, que estudió algo más largo y sofisticado, dice que estudiar más no garantiza la felicidad. Amigos, es que, de nuevo, podríamos aplicar exactamente la misma lógica al revés. Josefina, que estudió algo básico, ahora también se podría sentir insatisfecha. E Iris, que estudió algo mucho más complejo, ahora se podría sentir feliz y muy bien con ella misma. Es que, amigos, todo depende del cristal con que se le mire. Por supuesto, la Watchtower siempre tirará del lado que les conviene. Siempre te pondrán el mismo ejemplito ridículo de turno. Ese testigo de Jehová que no estudió o que estudió lo mínimo y que ahora es feliz sirviendo a Jehová. Y ese otro testigo de Jehová que se esmeró en estudiar y que ahora ha caído en desgracia y una total ruina espiritual. Es ridículo. Amigos, estos ejemplos están repletos de falacias argumentativas. Un segundo paso para tomar buenas decisiones es analizar lo que implicarán los estudios que elijamos. ¿Podrías ganarte la vida sin tener que estudiar más? Muchos precursores lo hacen trabajando a tiempo parcial. A ver, por muchas décadas este era el modelo de testigo de Jehová ejemplar e idóneo que la Watchtower tanto pero tanto buscó. Ese testigo de Jehová que desechó completamente los estudios superiores. Ese testigo de Jehová que comenzó a trabajar de medio tiempo en cualquier oficio básico y que le dedicó la mayor parte del tiempo a la organización.
Usualmente, este perfil de hermanos y hermanas eran presentados en asambleas como ejemplos dignos de imitar, así como también en experiencias en revistas o lo que sea. Y de hecho, este sigue siendo el prototipo de testigo de Jehová idóneo en esta religión. Otra hermana, llamada Johanna, de Finlandia, no cursó estudios adicionales. Ella dice, después de la escuela, me hice precursora y trabajé a tiempo parcial. He tenido muchos trabajos y he visto que Jehová siempre cumple su promesa de darnos lo necesario. Johanna de Finlandia. Amigos, es como decir, no lo sé, Bongani Siyobongo de Burkina Faso o Siyon Yang-hu de Corea del Sur. Es tan random. Pero bueno, a ver, Johanna de Finlandia, país por supuesto del primerísimo primer mundo, no quiso estudiar nada y ahora ha tenido muchos trabajos y es feliz sirviéndole a Jehová. Claro, probablemente en Finlandia la vida es mucho más, comillas, asequible, incluso para una persona no universitaria. En vez de poner de ejemplo a Johanna de Finlandia, ¿por qué no pusieron de ejemplo a la Johanna de Chile, a la Johanna de México, a la Johanna de Perú o Argentina? Claro, porque acá la vida del que no es universitario suele ser mucho más complicada que la vida del finlandés que no es universitario. Amigos, de nuevo, ejemplos inventados a conveniencia y que son totalmente refutables. Joven, si hablas de esto con tus padres con antelación, podrán investigar juntos diferentes opciones. Quizás ya puedas elegir asignaturas que te preparen para un futuro trabajo o estudios adicionales. Y si estás pensando en estudiar más, ¿cuánto tiempo necesitarás? ¿Tendrás suficiente tiempo para tus actividades espirituales y obligaciones familiares? ¿Te dejarán los estudios agotado mentalmente, sin fuerzas para prepararte para las reuniones o para tu estudio personal? ¿Y qué hay de la duración? ¿Cuántos meses o años durarán tus estudios? De nuevo, se deja la puerta abierta para que el joven testigo de Jehová junto a sus padres baraje la posibilidad de seguir estudiando, pero ahí de inmediato, ¡boom! ¡Boom! El batacazo. Comienzan las preguntas capciosas que de inmediato dejan entre la espada y la pared a ese testigo de Jehová totalmente adoctrinado y que tal vez tiene ganas de seguir estudiando, pero al verse enfrentado a las preguntas al hueso que un vocero de Dios, que un representante de Jehová le hace, ya pone en duda si estudiar o no. Es decir, te están cediendo cierta libertad para que eventualmente estudies, pero, si lo haces, tienes que sortear una serie de obstáculos para no defraudar a la organización, para que Jehová no se ponga triste. Y si los sorteas y comienzas a estudiar, tienes que buscar de qué forma compatibilizar de la mejor manera posible tu estudio con los intereses de la organización. Entonces, amigos, ¿qué ganas de estudiar podría tener si me están poniendo a la vez una serie de cláusulas para hacerlo? Simplemente, y como lo hizo Josefina, hago un cursito básico y cortito. O simplemente no estudio, como lo hizo Johanna de Finlandia. Atención con el texto bíblico final porque es un clásico para los jóvenes testigos. ¿Y qué hay de la duración? ¿Cuántos meses o años durarán tus estudios? Eclesiastés 12:1 les aconseja a los jóvenes: acuérdate de tu gran Creador en tu juventud, antes de que vengan los días angustiosos y lleguen los años en que vas a decir, no encuentro en ellos ningún placer. Bueno, sabemos que en esta religión el concepto de acordarse del Creador en la juventud es sinónimo de trabajar para los intereses de la Watchtower mientras se es joven. Y aquí, amigos, me es inevitable no acordarme de mi querido tío Tony Morris y su discurso anti-universidad que fue borrado de jw.org. Escuchemos un poco en relación a esto mismo. Pensemos ahora en una madre sola que nos contó su historia. Cuando su hijo concluyó la educación obligatoria, le ofrecieron una beca universitaria. La mamá se preocupó cuando su hijo parecía estar considerando aquella opción, pero nunca le dijo, no lo hagas. Más bien, habló con él y le recordó que se espera que demos a Jehová lo mejor de nosotros y de nuestros primeros frutos. Ella le dijo,
Ahora que terminas tu educación obligatoria, eres joven, fuerte y tienes salud. No tienes obligaciones que te compliquen la vida. ¿Por qué no le das a Jehová tus primeros frutos y le sirves como precursor un año? Entonces, analizas si necesitas más preparación académica. Su hijo sirvió de precursor un año, mientras trabajaba de media jornada. Luego estuvo un tiempo en Betel. Al mirar atrás, está totalmente convencido de que tomó la mejor decisión. Lo de siempre, esta madre que sabemos que no existe, en ningún momento obligó a su hijo a no ir a la universidad, pero lo instó a darle a esta organización jehovista los primeros frutos de su juventud, a lo que el joven accedió y ahora es un testigo de Jehová feliz. Es decir, ¿cuál es el mensaje? No solo tienes que sortear estos obstáculos que la Watchtower te pone en cuanto a la universidad, como serían las prioridades vestigiles, la duración de la carrera, las malas influencias, las tentaciones del diablo, sino que además tienes que lidiar con el hecho de ser joven y el constante bombardeo de que tienes que darle a Jehová los primeros frutos de tu juventud, y por si fuera poco, el terrible cargo de conciencia de eventualmente no hacerlo, y mejor decidir estudiar. Sigamos con Montgomery Burns. Entonces, joven, ¿te permitirán los estudios adicionales darle a Jehová lo mejor? Quizás sirviendo a tiempo completo mientras todavía eres joven. ¿Hay cursos más cortos de lo que quieres estudiar? De nuevo, la posibilidad de estudiar algo más corto y básico para de esa manera darle lo que más puedas a Jehová-Watchtower. Y de nuevo, me es inevitable no acordarme de mi tío Tony. Escuchemos la razón de Morris de por qué la Watchtower siempre ha animado a los testigos de Jehová a ejercer oficios simples y no profesiones. ¿Qué habilidades necesita tener el siervo de Dios? Habilidades que sean útiles hoy en la organización de Jehová y también después del Armagedón. Por ejemplo, ahora mismo necesitamos gente que sepa de construcción. Tengan presente que después del Armagedón no se necesitarán doctores ni abogados, pero sí necesitaremos carpinteros, plomeros y expertos en otros oficios. Y esta ha sido siempre la misma lógica en esta religión. ¿De qué te sirve una profesión sofisticada si en el paraíso simplemente tendrás que construir casas, tendrás que crear granjas y recoger los cadáveres de los mundanos? Iris, el ejemplo que puso Splain de una tal Iris. ¿De qué te sirve trabajar en odontología si en el nuevo mundo nadie más sufrirá de dolor de muelas? Piensa también en otros detalles importantes, como el lugar y cuánto costará. Quizá tengas la posibilidad de estudiar cerca de tu casa. Pero ¿y si tienes que mudarte a otra ciudad? O incluso tienes que ir a vivir a un campus universitario. Cuidado. Mudarte y vivir lejos de tu familia podría ser peligroso para tu espiritualidad, sobre todo si vas a vivir con familiares u otras personas que no sean testigos. Si decides seguir estudiando, podrías hacerlo sin tener que mudarte de casa o incluso estudiar por internet. Bueno, la lógica es que si eres un testigo de Jehová, un joven testigo de Jehová, y tomas la no tan buena decisión de estudiar, la no tan sabia decisión de estudiar, la no recomendada decisión de estudiar, a ver, por lo menos hazlo en una institución que te quede cerca de tu casa para que no descuides tu rutina watchtoweriana. O lo mejor sería hacerlo por internet, estudiar por internet, para que así tengas el menos contacto posible con mundanos. Está claro que hay un total desaconsejo a mudarse lejos por temas de estudio e incluso, amigos, convivir con parientes que no son testigos de Jehová. Ni hablar de mudarse a un campus universitario para residir allí. Y en este mismo punto, volvamos con nuestro tío Tony. Eso no cambia el hecho de que muchos jóvenes han acabado en la ruina espiritual, especialmente cuando han abandonado su hogar para irse a vivir a un campus universitario. Sí, la ruina espiritual. Pero bueno, sigamos con Splain. Recuerda el importante consejo que dio Jesús en Lucas 14:28.
Él habló de pensar bien las cosas. Dijo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? En algunos países, los estudios adicionales no son caros, y hasta puede que el gobierno los pague. Pero en otros países, hay que endeudarse durante años para poder pagar esos mismos estudios. Así que el momento de pensar si vas a seguir estudiando es antes de hacerlo, no cuando ya hayas empezado. Es que, a ver, es lógico, amigos. Cualquier persona cuerda, con 2 dedos de frente, sabe que la decisión de estudiar una carrera universitaria o superior necesita ser muy bien pensada. Hay gastos de por medio, uno necesita coordinar cosas y evaluar un montón de temas. Entonces es obvio que estas decisiones necesitan ser analizadas y conversadas de antemano. Sin embargo, Splain nos da este consejillo tremendamente obvio en un contexto religioso donde se ve a leguas una sutil demonización y desaconsejo a seguir estudiando por muy a conciencia que por otro lado te lo vendan. Entonces, claro, el testigo de Jehová raso que escucha a este supuesto portavoz terrenal de Dios decir esto, claro que encontrará que no vale mucho la pena pasar por todo esto, donde más encima podrías endeudarte durante años, y que lo mejor sería tal vez estudiar algo más cortito, algo más baratito, o simplemente no estudiar, y con mayor razón si hay un paraíso terrenal inminente. Amigos, entonces todas las palabras y frases que Splain emplea en este discurso están muy bien pensadas, muy bien planteadas, ya que generan un impacto emocional tremendo en el miembro de a pie. Hay otro factor muy importante, el mercado laboral. ¿De verdad te ayudarán tus estudios a encontrar un trabajo? Y lo que es más, ¿te permitirán poner el reino en primer lugar? A ver, este es tal vez el argumento que a mí más me dijeron cuando decidí estudiar, y es el que más he leído en los comentarios de Testigos de Jehová en mis videos, cuando surge la temática de la educación superior. Comillas, ¿y quién te asegura que tras años de estudio y esfuerzo encuentres trabajo en lo que estudiaste? Y ahí viene la segunda. Yo conozco a algunos hermanos que fueron a la universidad y ahora trabajan en cualquier cosa, ya que nunca encontraron trabajo en lo que estudiaron. Y rematan con la tercera. Mucha gente que decidió no ir a la universidad hoy en día vive mucho mejor que gente que sí fue. Entonces, amigos, esto lo he escuchado innumerables veces, de parte de testigos y de parte de gente que no es testigo. A ver, claro que puede pasar que una persona que se gradúa como universitario simplemente nunca logre encontrar un trabajo en su área, y que otra persona que no fue a la universidad comienza a trabajar en lo que sea o en su propio emprendimiento y que le vaya muy bien. Y claro que esa situación también pudiera darse en una congregación de testigos de Jehová. Pero, a ver, no es la regla general. Amigos, la realidad funciona totalmente al revés. Ahora bien, claro que estas excepciones son suficientes para que una persona anti-universidad las use a su conveniencia a diestra y siniestra. Esta lógica de muchos testigos de Jehová es similar a su lógica con el tema de las transfusiones de sangre. Muchos testigos dicen que las transfusiones son malas y te ponen de ejemplo casos puntuales en que una persona que ha decidido transfundirse sangre se contagia de alguna enfermedad o que al poco tiempo de igual manera se muere. O tal vez a cierto médico de cierto país que está en contra de las transfusiones. Sin embargo, nunca se fijan y nunca se pronuncian en cuanto a los muchos, pero muchos casos donde las transfusiones de sangre efectivamente han salvado vidas y muchas vidas. El testigo de Jehová prefiere centrarse en los pequeños puntos negros de una gran hoja en blanco. Y usan la misma lógica para con los estudios superiores o universitarios. Ahora bien, volviendo al tema de los estudios superiores, claro que existe la posibilidad de que se dificulte encontrar trabajo en lo que uno estudió y en lo que uno invirtió. Pero si me centro en eso y mantengo esa mentalidad mediocre y pesimista, amigos, no llegaré a ningún lado. Un testigo de Jehová podría perfectamente morir atropellado o podría ser asaltado mientras se dirige al salón del reino. Ahora bien, ¿dejaría un testigo de Jehová de ir al salón del reino por esa probabilidad? Por supuesto que no.
Amigos, haber estudiado es como tener una llave en tus manos que te ayudará a abrir muchas puertas. Obviamente se te dificultará abrir algunas, pero podrás con otras, con muchas otras. Yo personalmente decidí estudiar y tener esa llave, la cual siempre llevo conmigo y será por siempre mi as bajo la manga. Hoy por hoy trabajo en lo que estudié, amigos, y me siento muy feliz con eso. Si tú prefieres no estudiar, estás en tu total derecho, pero yo soy de los que piensa que es mejor llevar consigo una llave para siempre, o tal vez muchas llaves. Bueno, digamos que ya oraste, pensaste en por qué querías estudiar y en lo que eso implica. Si eres joven, ya habrás hablado de las distintas opciones con tus padres. Ya habrás pensado en los riesgos y tienes un plan realista. Entonces, tomas la decisión de tener estudios adicionales. ¿Cómo puedes seguir siendo amigo de Jehová mientras estudias? Sigue el consejo que Jehová te da en Filipenses 3:16. Dice, sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando correctamente por ese mismo camino. El verbo griego que se traduce andar correctamente por ese mismo camino se solía usar en contextos militares. Ese término describía la manera unida en la que marchaban los soldados. Así que si decides continuar tus estudios, tendrás que seguir marchando como un siervo de Jehová, sin detenerte ni retroceder. Este extracto es la prueba más palpable de cómo esta religión usa a conveniencia cualquier texto que se les antoje para acomodarlo y ajustarlo, también a conveniencia, a sus nuevas explicaciones y justificaciones. Ahora fue el turno de Filipenses 3:16. Y cómo si se decide estudiar se debería seguir adelante en la obra del reino. La pregunta lógica que aquí surge es: ¿por qué durante las pasadas décadas Filipenses 3:16 nunca fue usado como texto base para ese testigo de Jehová que quisiera haber ido a la universidad y a la vez quisiera seguir siendo un testigo de Jehová fiel? ¿Por qué recién a partir de fines de agosto de 2025 un pasaje de Pablo dedicado a los cristianos de Filipos entra en total concordancia con la decisión de estudiar de un testigo de Jehová del siglo XXI? ¿Qué hubiese pasado si en años pasados un testigo de Jehová se hubiese autoaplicado este mismo pasaje para justificar así su ida a la universidad y también su lealtad a la Watchtower? Pero bueno, mientras el autonombrado cuerpo gobernante no autorice el entendimiento o la interpretación de diferentes pasajes bíblicos, el testigo de Jehová de a pie tendrá que seguir esperando. Sigamos con Gargamel. ¿Qué te ayudará a lograrlo? Una clave. Nunca abandones tus actividades espirituales. Los estudios pueden ser muy exigentes. Si no tienes cuidado, podrías empezar a quitarle importancia a tu servicio a Jehová. Hasta podrías descuidar tus actividades espirituales. Seguro que quieres hacer lo que dice 1 Corintios 15:58. Estén siempre, repito, siempre, muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. Seguimos con los escollos. Ahora es el turno de la exigencia extrema que los estudios superiores causarán en el testigo de Jehová y la eventual lejanía de las cosas teocráticas de la organización. Yo no sé, amigos, con qué cara Splain dice que llevar una vida universitaria es exigente. Si ser testigo de Jehová en sí ya lo es. Durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tienes que estar sumido en la burbuja testiguil. Tus decisiones de vida tienen que basarse en ella. Tus aspiraciones y metas tienen que estar enfocados en ella. Tus círculos sociales tienen que compatibilizar con ella. Es una exigencia radical. Entonces, claro que a Splain y a los líderes de esta corporación les asusta el que eventualmente un joven testigo de Jehová asista a la universidad, porque ese molde de exigencia de Stigil eventualmente podría romperse. Pregúntate, ¿ya sé lo que voy a hacer para seguir asistiendo a las reuniones, predicando y haciendo mi estudio personal? Recuerda que tu servicio a Jehová va primero y tus estudios después. Una hermana llamada Samantha dijo, me prometí a mí misma que si algún día mis estudios se ponían entre Jehová y yo, entonces dejaría los estudios. ¿Así o más claro?
Tu servicio a Jehová va primero y tus estudios después. Punto. Entonces, de nuevo, y como tantas veces este asunto de los estudios superiores ha sido abordado en esta religión. Al principio de cualquier discurso o publicación, la decisión de estudiar se deja a total conciencia. Pero a medida que avanza este discurso o publicación, se transmite la clara idea de que lo mejor para la vida es no estudiar simplemente. Insisto, nunca te lo prohíben directamente y a rajatabla, pero por debajo de la mesa te lo demonizan a más no poder. Recordemos que ahora, y con la nueva luz de agosto de este año, los ancianos ya no tendrán la potestad o el poder para interferir en la decisión de los testigos de Jehová respecto a esto. Por lo tanto, con mayor razón, Splein ahora le da tanto énfasis en minimizar los estudios y que sus palabras sean tomadas muy en cuenta. Los ancianos ya no te podrán decir nada, pero Splein ahora te lo está diciendo por última vez. Se da el ejemplo también de una tal Samantha, quien habría dicho que si sus estudios se ponían entre ella y Jehová, o entre ella y la Watchtower, mejor dicho, ella dejaría de estudiar. Y esto es lo que entre líneas esta religión tanto pero tanto quiere que los testigos de Jehová que están estudiando eventualmente hagan. De nuevo, y esto creo que ya lo he dicho como 50 veces, como viles cobardes nunca te dirán a la cara que no estudies, pero a tus espaldas te lo estarán gritando todo el fucking tiempo. Aquí también podemos recordar a nuestro tío Muecas y su comparación de la universidad con los tiburones. Vamos a ello. En las universidades, muchas personas hacen cosas que Jehová odia, y eso puede influir en los jóvenes que sirven a Jehová. Claro, es verdad que no todos los que van a la universidad caen en esas trampas de Satanás. Pero, ¿vale la pena correr ese riesgo? Queremos que nuestros jóvenes piensen en eso. Imaginémonos una piscina que está llena de tiburones hambrientos. Supongamos que las estadísticas dicen que si 10 personas se meten al agua y nadan en esta piscina, 8 sobrevivirán. Los tiburones solo se comerán a 2. Dirías, bueno, hay bastantes posibilidades de sobrevivir. Un 80% está bien. Yo creo que puedo hacerlo. Voy a meterme en la piscina. Seguramente que no correríamos ese riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Podríamos decir que ir a la universidad es como meterse en esa piscina llena de tiburones. Pero seguramente las posibilidades de sobrevivir a esa piscina son mayores que las de sobrevivir espiritualmente a la universidad. Por eso queremos apoyar a los padres y junto con ellos ayudar a los jóvenes a ponerse metas espirituales, como la de ser precursores. A ver, si yo tengo un amigo y me invita a nadar en una piscina de tiburones hambrientos y agresivos, y me dice que no tenga miedo, que es muy probable que salgamos vivos, porque 8 de cada 10 personas que se meten a esa piscina viven. Yo sin duda que le diría, imbécil, te volviste loco, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Estás demente para meterte ahí, tonto. Entonces, amigos, noten la comparación totalmente ridícula de este tipejo con cara de goma hacia la universidad. Si eso no es demonizar la universidad y causar miedo, sí, miedo al testigo de Jehová joven a través de la coerción, sencillamente no sé lo que es. Es irrisorio, amigos. Me es increíble concebir el cómo existe gente en la interna de esta religión que escucha estas barbaridades y siga diciendo que la decisión de estar en la universidad es totalmente a conciencia y que el cuerpo gobernante no se opone a ello. Es ridículo. Otra clave sería proteger tu capacidad de pensar. Lo que estudies te podría exponer a filosofías y razonamientos falsos, como el ateísmo o la evolución. O podría enseñarte a confiar demasiado en ti mismo. En Proverbios 5, 1 y 2, la Biblia te aconseja que protejas tu capacidad de pensar. Pero obviamente, estudiar te hace pensar, estudiar te hace replantear, estudiar te hace meditar, estudiar te hace cuestionar. Y amigos, ese es uno de los mayores miedos de esta religión, el tema del ateísmo. El tema del ateísmo y la posibilidad de que un miembro de esta religión se vea enfrentado a ella. Esto a la organización le aterra. Aquí volvamos con nuestro tío Tony.
Recuerdo el caso de una madre que me pidió que la ayudara con su hijo, quien estaba estudiando en una prestigiosa universidad en Rhode Island. Fui a visitarlo y después tuve que decirle a la madre que su hijo ahora creía en la evolución. Ella no podía creerlo hasta que su propio hijo se lo dijo. ¡Qué pena! Y para proteger tu capacidad de pensar, tienes que convencerte de que la Biblia tiene la verdad antes de continuar tus estudios. Podrías hacerte preguntas como estas. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo que las normas de la Biblia son lo mejor para mí? Si decides tener estudios adicionales, asegúrate de ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Entonces, el principal tips que la Watchtower le da al testigo de Jehová que lamentablemente decide estudiar es que de antemano se meta en la cabeza, que se incruste en la cabeza y no se lo saque más de que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es así, una santa verdad, porque la misma Biblia lo dice. Y esta lo dice porque es la palabra de Dios. Y así con este razonamiento circular. Pero bueno, hablando en serio, amigos, a ver, es respetable, es totalmente respetable que una persona conciba que este libro es la palabra de Dios. El punto, y como mencionaba al inicio de este análisis tedioso, es que los testigos de Jehová no pueden interpretar este libro sagrado para ellos de acuerdo a su propia capacidad de análisis. Todo lo que los testigos de Jehová interpretan de es bajo el total raciocinio y beneplácito de un grupo de hombres, algunos gordos y otros calvos de los Estados Unidos. En definitiva, al cuerpo gobernante le aterra la idea de que comiences a cuestionar el génesis bíblico judeocristiano y comiences a concebir un pensamiento más científico de las cosas. Por supuesto, si lo hace, dirán que Satanás ha logrado su objetivo en ti. Porque de pasar a cuestionar eso, a comenzar a cuestionar a la propia Watchtower, hay un solo paso. Otro factor clave que debes tener en cuenta es cómo vas a manejar tu tiempo. Tus estudios pueden exigirte mucho tiempo. Si no aprendes a manejarlo bien, puedes estresarte demasiado o incluso enfermarte. ¿Cómo puedes evitarlo? Efesios 5, 15 y 16 dice: tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera. Mientras estés estudiando, pregúntate con frecuencia, ¿el horario que tengo me permite cuidarme física y espiritualmente y también estudiar? ¿O es hora de hacer algunos cambios? Y otra vez, el asunto del tiempo y la exigencia. Esta religión, y como decía antes, amigos, es la menos indicada para reprocharles esto a sus miembros que deciden o que están decidiendo interesarse en los estudios superiores. El testigo de Jehová tiene que dedicar todo su fucking tiempo a los intereses de la corporación, y si ya lo has dado todo, te dirán que siempre puedes dar un poco más, y que por mucho que te esfuerces en ello, nunca será suficiente. La exigencia y el control que esta religión exige al adepto es total. Esta religión no tranza en eso. Y la razón es muy sencilla. Si el testigo de Jehová se baja de la maquinaria en la que está, comenzaría a concebir fuera de su molde. Comenzaría a cuestionar. E ir a la universidad, claro que propicia eso. Entonces, de nuevo, no te estamos prohibiendo que vayas a la universidad. Pero ojalá que no lo hagas. Y la última clave que vamos a analizar hoy es decidir bien con quién vas a pasar tu tiempo. Si al final vas a tener estudios adicionales, quizás tus compañeros te quieran incluir en su vida social. Pero debes tener cuidado. Aunque compartes el salón de clase con tus compañeros, no compartes sus valores. Y si pasas mucho tiempo con ellos, su manera de pensar se te puede pegar. La Biblia nos advierte de los peligros de las malas compañías. Proverbios 13:20 dice: el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Y la guinda del pastel, las malas compañías. No olvidemos que para un testigo de Jehová, cualquier persona que no sea un testigo de Jehová es automáticamente una mala compañía. Hay una frase muy ridícula que escuché muchas veces en mi congregación.
El peor de los testigos de Jehová es incluso mejor que el mejor de los mundanos. Con esto nos va quedando claro la percepción totalmente sesgada y preconcebida que tiene el testigo de Jehová a la hora de tratar con una persona cualquiera que no sea testigo. Y en cualquier institución superior es prácticamente imposible no entablar relaciones con personas que no sean testigos. Y amigos, es curioso, porque la lógica de Splain, eso de que si un testigo de Jehová pasa mucho tiempo con mundanos en la universidad, se podría contagiar hasta de las malas costumbres de estos, es igual de aplicable a la educación primaria y secundaria, y sobre todo también es totalmente aplicable en el trabajo seglar. Sin embargo, la Watchtower desde siempre le ha dado énfasis en esto, sobre todo apuntando a la educación superior. Y la razón es muy simple. La educación primaria y secundaria es obligatoria en prácticamente todo el mundo. El trabajar, por otro lado, es una necesidad intrínseca y fundamental. Pero la educación superior es optativa. Entonces, claro que apuntaré mis dardos principalmente ahí. Ahora bien, eso de las malas costumbres en los mundanos es tomado en los testigos desde cosas obviamente condenables y malas por la sociedad en general, desde el consumo de sustancias ilícitas hasta cosas tremendamente subjetivas y condenables solo en un ambiente sectario y de alto control religioso, como pudiera ser, por ejemplo, el cuestionar nuestra propia historia universal, el poner en tela de juicio si algunos relatos y personajes narrados en cierto libro sagrado realmente existieron o no, etc. La Watchtower engloba todo aquello, lo evidentemente condenable, hasta lo evidentemente subjetivo, y lo mete todo al saco de las malas costumbres paganas y mundanas. Cada mes, más o menos, pregúntate, ¿siguen siendo mi prioridad las actividades espirituales? ¿Tengo un horario equilibrado? ¿Sigo convencido de que la Biblia tiene la verdad? Si te das cuenta de que algo anda mal, haz algo rápido. No permitas que tus estudios te impidan servir a Jehová con todo el corazón. Splain básicamente repite lo que ha venido diciendo. Tienes que preguntarte regularmente si estás comenzando a cuestionar o no la Biblia, o al menos la Biblia de los testigos, o al menos lo que el cuerpo gobernante interpreta de esta. Y si te das cuenta de que eventualmente algo se está interponiendo entre Jehová y tú, debes actuar rápido. Una hermana llamada Samantha dijo, me prometí a mí misma que si algún día mis estudios se ponían entre Jehová y yo, entonces dejaría los estudios. Bueno, ¿qué hemos visto hasta aquí? Decidir tener estudios adicionales o no es un asunto personal. Pero recordemos, hay que pensar si pondrán en peligro nuestra espiritualidad. ¿Cómo se puede decidir bien? Siguiendo los principios de la Biblia. Hay que orar, repito, hay que orar para analizar nuestros motivos y lo que implicarán esos estudios. Y si eres joven, habla de las opciones disponibles con tus padres. Si decides continuar con tus estudios, ¿qué te ayudará a seguir siendo amigo de Jehová? No descuides tus actividades espirituales. Protege tu mente. Aprende a usar bien el tiempo. Y elige bien tus compañías. Nunca olvides tu meta. Y tu meta no es ser alguien en este mundo, es darle gloria a Jehová. Y así Splain concluye su discurso, haciendo un breve repaso de lo que dijo. Una vez más, vayamos a lo fundamental. La Watchtower, y siempre lo ha hecho, no te está prohibiendo estudiar. Es más, te está dando la chance para hacerlo. Además, ahora no tendrás a los ancianos de tu congregación tras de ti impidiéndotelo. Pero, lo ideal y el mejor escenario es que evites en lo sumo posible estudiar. O al menos intenta estudiar algo más cortito o sencillamente no estudies. Yo siempre he dicho, mientras mejor es la universidad, mayor es el peligro. Pero si eres testarudo y de igual manera quieres estudiar algo más largo, debes tener en cuenta una serie de cláusulas y cuestiones importantes, siendo una de las más fundamentales el que compatibilices de la mejor manera posible tu estudio superior con los intereses de la organización. Amigos, ese es básicamente y fundamentalmente el resumen de esta tremenda verborrea.
Con esta actualización del entendimiento, básicamente podrías acceder a los estudios superiores no corriendo el riesgo en el proceso de perder tu privilegio en la congregación. Es por lo mismo que lo dicho en el libro de los ancianos que vimos necesariamente tiene que editarse. Lo más probable es que en la nueva actualización de este libro aquel punto esté modificado y corregido. Sí, la luz se hizo más brillante. Otro punto muy interesante a considerar es que, una organización como lo es la Watchtower y que depende en gran manera de las donaciones de sus miembros, no pueden desalentar indefinidamente la misma educación que permite un mayor potencial de ingresos. Esto va de la mano con el hecho de que los testigos de Jehová sean de las religiones cristianas con menor número de profesionales y por añadidura con los números más bajos en cuanto a ingresos. Y si hay menos ingresos, habrá también menos donaciones para la propia corporación. Otro punto, al replantear la educación superior como una decisión personal sin consecuencias en la congregación, el cuerpo gobernante de paso se está protegiendo de las demandas y de la mala prensa. Porque ahora saltarán a decir que la Watchtower no solo no prohíbe ir a la universidad, sino que además los ancianos no se meten en ello. Amigos, me interesa saber ustedes qué piensan sobre el tema, cómo lo ven. Sé que muchos ya lo han hablado, de hecho hay opiniones bastante divididas. Mi posición es que la demonización por la educación superior en esta religión sigue y está más viva que nunca. Sin embargo, claro, ahora los ancianos ya no tendrán que meterse al medio de la decisión de cada uno y es muy probable que los privilegios en la congregación no se vean afectados por algún hermanito que decida eventualmente ir a la U. Por mi parte, la verdad es que, dentro de todo me alegra de verdad que muchos jóvenes testigos de Jehová probablemente ya no se sientan obligados tal vez a no ir o ya no sientan tanto cargo de conciencia si deciden o no estudiar. Claro, como lo digo, la satanización continúa, amigos. No perdamos ese enfoque, tampoco restemos la importancia porque es muy importante. Amigos, en los 15 minutos que duró este discurso, el viejo Splain no dijo ninguna cosa positiva y en favor de la educación superior. Entonces no hay que ser genios para interpretar que la demonización continúa y lo más probable es que continuará. Sabemos también que esta religión cambia de la noche a la mañana y probablemente lo que hoy en día tanto demonizan mañana ya no lo será. Pero es probable que en un par de años más o meses más sea totalmente libre ir a la universidad y hasta recomendado. En esta religión, la verdad, uno puede esperar de todo. Amigo, mi voz ya se está desgastando. Ya habrán notado que estoy más afónico. La verdad es que, estos temas me hacen... a veces me caliento más de la cuenta. Y la verdad es que prefiero dejarlo hasta acá. Amigos, hasta aquí este análisis. Un fuerte abrazo universitario. Cuestionenlo todo. Si tienen la posibilidad de estudiar, háganlo, que es muy importante. Adiós. La cima de los viejos más encima, tiene cara de amargado, se le ve siempre enojado. Su pasión es explicar el traslape y redundar a través de una pizarra de una forma muy bizarra, que aquella generación se tendría que traslapar. Qué mentira descarada, el tipo no sabe nada. Él es David, el tío es Blaine, otro de los hombres del esclavo fiel que esperan reinar con seguridad al lado de Cristo por la eternidad. Que la esquizofrenia lo deje soñar. Él es David, el tío es Blaine, dice ser ungido, hijo de Jehová, hermano de Cristo. Qué casualidad que la esquizofrenia lo deje soñar. Para el tío es Blaine, los demás testigos son meros borregos, bien mensos y ciegos, que no serían tan fuertes ni tan inteligentes para ellos soportar el supuesto veneno de los apóstatas con sus orejas grandes. Te lo dice de frente, no eres inteligente. Él es David, el tío es Blaine, otro de los hombres del esclavo fiel que esperan reinar con
casualidad que la esquizofrenia lo deje soñar. Él no quiere que converses con apóstatas malignos, eso a él le da ansiedad, no será inseguridad. Eres David, el tío es Blaine, otro de los hombres del esclavo fiel que esperan reinar con seguridad al lado de Cristo por la eternidad. Que la esquizofrenia lo deje soñar. Él es David, el tío es Blaine, dice ser ungido, hijo de Jehová, hermano de Cristo. Qué casualidad que la esquizofrenia lo deje soñar. Que la esquizofrenia lo deje soñar. Él es David, el tío es Blaine, otro de los hombres del esclavo fiel que esperan reinar con seguridad al lado de Cristo por la eternidad.